Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Ventas. Hoy tenemos un tema fascinante, la venta tradicional contra la venta digital. Y para ello cuento con un invitado de lujo, René Mantecón, conferencista internacional, autor del libro 1000 maneras de vender y creador de la comunidad del mismo nombre en NAS.io. Gracias por estar aquí, René. Para arrancar fuerte, cuéntanos, ¿qué significa para ti la palabra vender? Para mí, la palabra vender es la transmisión de entusiasmo de una persona hacia otra respecto a un producto o un servicio o un proyecto de negocio que esta persona vende. O sea, para mí, vender quiere decir transmitir entusiasmo de ti como vendedor hacia el receptor que viene siendo el prospecto, el posible cliente, y que ese entusiasmo lo obtenga el prospecto para que se emocione con el producto y lo puede llegar a comprar. Entonces, para mí vender es eso, porque luego la gente me dice que si la venta no está hecha hasta que no se habla de dinero, etcétera. Pero para mí la venta está hecha desde que la persona se emociona y desea el producto, está entusiasmada por el producto. Después de ahí sigue la negociación, que es un poco diferente a lo que es la venta. Qué gran definición, René. Transmitir entusiasmo es clave y se nota en tu trayectoria. Ahora cuéntanos, ¿cuál crees que es el primer error que cometen los vendedores nuevos cuando intentan cerrar una venta? Bueno, el primer error que cometen es el no prepararse. La mayoría de los vendedores entran en una empresa, sobre todo cuando son nuevas. Las empresas les dan un catálogo digital o físico de lo que venden y les dicen, este es el producto o este es el servicio que ofrecemos, y va y véndelo. Y no se preparan previamente a eso. Es bien importante que los vendedores nuevos, antes de que se les ocurra ir a hablar con los clientes, se preparen bien acerca de la venta. No digo que no empiecen a practicar desde el principio, porque tienen que ganar dinero. Pero lo que tendrían que hacer es acompañarse de un vendedor con experiencia para que vean cómo es que se realiza la venta y así de esa forma ellos puedan aprender de primera mano para que posteriormente lo apliquen. Entonces yo creo que el error más común es no prepararse. Totalmente de acuerdo, René. La preparación marca la diferencia entre un vendedor promedio y uno excepcional. Ahora vámonos a algo más personal. ¿Cuál ha sido la venta más difícil de tu vida y qué aprendiste de esa experiencia? Pues yo creo que una de las ventas más difíciles que he tenido es cuando vendí una gira de eventos por España. Hice 28 eventos en 28 ciudades, que no nada más me tocó España, fue también en Portugal, Italia, Marruecos y luego Chile, Costa Rica, México. Y fue una venta muy importante, obviamente por la cantidad que era. Hicimos una gran negociación, me tuve que bajar a la mitad del precio de lo que normalmente cobro, precisamente por lo grande que era la venta. Fue complicado porque el prospecto o el cliente, ya después fue cliente, era un empresario galardonado, gran vendedor con muchísima experiencia. Y ya ves que a veces dicen la famosa frase que aguja con aguja no se pica. Entonces, cuando una persona es experta en ventas y tiene un testimonio como lo tenía este señor, Ricardo se llama, pues es un poco complicado uno aplicar las técnicas de venta como tal. Entonces ahí opté por más una negociación, pero fue una experiencia bastante buena y me fue muy bien, la verdad. ¡Qué historia tan interesante! Negociar con un experto en ventas y lograr un acuerdo así de grande definitivamente deja muchas lecciones. Hablando de eso, ¿consideras que la venta es más emocional o lógica? ¿Cómo equilibras esos dos aspectos al cerrar una venta? Bueno, mira, mi experiencia es la mitad de mi vida en Estados Unidos, la mitad de mi vida en México. Entonces, como crecí cierto momento de mi vida en México y otra parte en Estados Unidos, entiendo las definiciones de venta tanto de un país como otro. Por ejemplo, hay un colega mío que dice ventas es decir ciertas palabras de cierta manera en el momento indicado, y eso aplica mucho en el mercado anglosajón americano, norteamericano, de Estados Unidos, vaya.
¿Por qué? Porque la gente es más lógica. Entonces esa frase funciona perfectamente para el mercado americano. Sin embargo, en el mercado latino es más un tema de emoción. Por eso mi definición de ventas, cuando me lo preguntaste, te dije, vender es transmitir entusiasmo de una persona hacia otra respecto a lo que vendes, ya sea un producto o un servicio o un proyecto. Entonces creo que las dos son importantes, pero hay que saber dónde aplicarla. Ahora, yo te voy a decir una cosa, si los latinos aplicamos la emoción en las presentaciones, emoción sobre las ventas, pero además le metemos lógica, o sea, técnica, pues vamos a convertirnos en unos cerradores, closers profesionales, ¿no? Exacto. La combinación de emoción y lógica puede crear vendedores imbatibles, especialmente en el mercado latino. Ahora, una frase que se escucha mucho es que la gente compra personas, no productos. ¿Qué opinas de eso y cómo lo aplicas en tu enfoque de ventas? Definitivamente sí compra productos, a lo mejor no estoy al 100% de acuerdo en eso, porque la gente sí compra productos porque tiene una necesidad. Hay diferentes tipos de ventas y hay una venta que es necesidad, resuelvo o cubro la necesidad. Entonces cuando una persona un vendedor cubre una necesidad, pues automáticamente está la venta hecha. Pero también hay otro tipo de ventas donde tú tienes, no digo, porque ya me han criticado por decir la palabra crear la necesidad, porque dicen que el prospecto ya tiene la necesidad, sino es ayudarlo a descubrir. Y también estoy de acuerdo, simplemente es una forma de decirlo. Entonces, cuando tú estás con el cliente, tienes que venderle el producto si tiene una necesidad. Pero si le vas a vender como persona, pues es primero ayudarle a esa persona a descubrir que tiene esa necesidad y que ese producto, ese servicio, ese proyecto le va a beneficiar. Esa es una perspectiva muy balanceada. Cubrir necesidades y al mismo tiempo conectar a nivel humano es esencial para una venta sólida. Ahora mencionaste que la venta tradicional y la digital tienen sus propias ventajas. ¿Cómo ves la evolución de la venta en persona frente a las oportunidades que ofrece lo digital? Mira, mucha gente piensa que yo nada más entreno en venta tradicional y es un error totalmente. Como lo podemos ver en este mismo podcast, yo trabajo mucho con la tecnología, a pesar de que no soy millennial, menos centennial, sino soy yo de generación X, soy de las personas que nacieron con la tecnología, puesto ya hablamos acerca de que fui el primero en subir videos de desarrollo personal en redes sociales en el mundo. También lo hice con un video de ventas, fui el primero en subir un curso de ventas o un video que hablara sobre entrenamiento de ventas también en redes sociales, ya eso lo hablamos, no quiero enfocarme en eso, pero lo que te quiero decir es que ha evolucionado. La venta tradicional sigue funcionando y va a seguir funcionando toda la vida. Lo que hay que hacer es que los que están vendiendo digitalmente apliquen esos principios de ventas de una forma digital, donde en su anuncio, en su página de aterrizaje, en sus embudos de venta y ahora con las IA, porque eso es importante entender que también ahora se están creando agentes de IA. Yo mismo sé crear agentes de IA para que te contesten llamadas, para que te contesten WhatsApps. Inclusive he ofrecido a los jóvenes emprendedores que si quieren emprender su propia agencia para crear bots o agentes vendedores IA, yo les puedo ayudar y les puedo enseñar cómo hacerlo y que generen dinero de eso. Sobre todo agentes vendedores de IA entrenados por mí, porque ahí es donde viene la contestación a la pregunta. La IA ya sabe mucho acerca de ventas, sin embargo, habemos personas que estamos especializados en el tema y le podemos enseñar mucho a la IA. No sé, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que a ti te he enseñado muchas cosas acerca de ventas, ¿sí o no? Definitivamente, René. He aprendido muchísimo de ti sobre ventas y cómo adaptarlas al mundo digital. Es fascinante ver cómo los principios tradicionales de ventas se pueden fusionar con la tecnología para crear experiencias aún más efectivas. Así que, sin duda, has logrado un puente entre lo tradicional y lo digital. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a los vendedores que quieren empezar a incorporar la IA en su proceso de ventas,
pero no saben por dónde comenzar. Es bien importante en que los vendedores o los emprendedores que quieren vender a través con IA sepan que existen plataformas diseñadas para poder crear estos vendedores IA. Que no es algo que tengan que hacer ellos directamente porque requiere muchísimo tiempo, conocimientos y mucha inversión. Existen plataformas que te pueden ayudar a la creación de estos agentes vendedores con inteligencia artificial y yo les puedo ir enseñando. Es difícil decirle 1 o 2 consejos en tan poco tiempo, sin embargo es que pregunten, me pueden preguntar a mí, yo con mucho gusto les digo cuál plataforma pueden utilizar para poder crear estos vendedores y les puedo enseñar cómo entrenar a esos vendedores para que vendan cualquier producto, cualquier servicio, cualquier proyecto con técnicas de venta y de negociación. Ahí es donde entramos los vendedores o los instructores de ventas tradicionales a hacer mancuerna con las IA para poder fusionar todo este conocimiento y que las IA puedan realmente presentar un producto, rebatir objeciones, obviamente aplicar las técnicas de cierre y si vuelven a surgir objeciones que sepan exactamente cómo contestar para poder al final generar una venta. Entonces yo creo que es una fusión perfecta y mi mejor consejo es que se asesoren. Excelente consejo, René. La combinación de experiencia humana con el poder de la inteligencia artificial puede llevar las ventas a un nivel completamente nuevo. Es fundamental estar abiertos a aprender y adaptarse. Vamos cerrando este bloque con una última pregunta antes de pasar a la promoción de tu libro y comunidad. Si pudieras dar un solo consejo a alguien que quiere mejorar sus ventas hoy mismo, ¿cuál sería? Un consejo rápido sería: mejora tu tono emocional. Es bien importante que entiendas que si tú haces venta directa, mejores tu tono emocional. ¿Por qué? Porque si tú llegas con una persona, de hecho, voy a corregir un poco, no nada más es mejorar, es adaptarlo al prospecto que está enfrente de ti. Voy a explicarlo. Si una persona, un vendedor llega con una persona que es muy acelerada, lo peor que puede hacer un vendedor es llegar y decir: hola, buenas tardes, mi nombre es René y déjeme explicarle que mi empresa, o sea, con un tono muy bajo. ¿Por qué? Porque la persona le vas a bajar la emoción y en vez de emocionarlo, de entusiasmarlo, lo vas a hacer que se aburra y no va a querer tu producto, al menos que tenga una necesidad muy grande. La otra es también lo opuesto, que el prospecto esté en un cierto tono, vamos a decir un tono conservador. A ver, señor vendedor, explíqueme cómo funciona este producto, y que el vendedor llegue demasiado emocionado, o sea, un tono muy, pero muy alto. Por ejemplo, que llegue y que diga: bueno, señor prospecto, déjeme decirle que yo, o sea, muy acelerado así, el prospecto puede pensar que lo quieren estafar, que lo quieren embaucar. Es importante que el vendedor siempre llegue en un tono igual al prospecto o un poquito más arriba, y las IA tienen que aprender también eso. Tienen que aprender a leer un poquito el tono con el cual están contestando por teléfono, o el tono inclusive escrito, porque se puede sentir inclusive cuando es escrito, y ustedes, las vendedoras o los vendedores agentes IA, tienen que aprender a manejar ese tono también para poder vender más. Ese es un consejo poderoso y directo, René. La constancia es clave en las ventas y mantener el enfoque diario en mejorar y aprender marca la diferencia. Con esto cerramos esta sección. Ahora sí, cuéntanos un poco más sobre tu libro 1000 maneras de vender y la comunidad en NAS.io. Bueno, 1000 maneras de vender para mí es el proyecto más grande de mi vida en cuanto al tema de ventas. Ya había sacado un libro anteriormente que se llama La ciencia de cerrar una venta, que habla totalmente de la venta tradicional, pero 1000 maneras de vender es un libro enfocado a enseñar, así como el mismo nombre lo dice, el mismo título lo dice, maneras de cómo vender. Y en las maneras de cómo vender viene desde la prospección, cómo buscar clientes, cómo sentarte, cómo pararte, cómo publicitar, cómo vender digitalmente, técnicas para rebatir objeciones, técnicas para hacer cierres de muestra, cierres prueba, cierres finales. O sea, viene muchísima información y es un libro bastante completo. Son más de 300 páginas hablando de formas y maneras de cómo cerrar una venta. También en una sección
vienen muchas maneras de cómo rebatir objeciones, que de eso adolecen mucho los vendedores. Estas técnicas las puedes aplicar tú directamente en venta tradicional, pero también las puedes aplicar en tus embudos de venta, en tu marketing digital, pero también lo puedes utilizar para poder entrenar a tus vendedores IA. Si no tienes vendedores IA, yo te ayudo a cómo crearlos, te enseño cómo crearlos para venderlos, pero sobre todo te enseño a cómo entrenarlos, y lo puedes hacer a través de mi libro 1000 maneras de vender, para que el vendedor IA también sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Eso respecto al libro. Y lo otro es que acabo de crear una comunidad nueva en nas.io, que es una página donde existen varias comunidades. Voy a poner la liga aquí en el podcast para que accedan directamente, y los vendedores, los emprendedores que están viendo este podcast pueden acceder allí y tener toda la información sobre ventas de primera mano. Se llama 1000 maneras de vender, mi comunidad, y ahí van a aprender todo desde la A hasta la Z respecto a ventas. Y lo mejor de todo, con un cobro muy bajo, una inversión muy bajita, que en pesos mexicanos son 200 pesos, en dólares americanos más o menos son como $10 mensuales, y con eso van a tener toda la información necesaria para poder aprender a vender. Porque es importante que se entrenen. Robotina, ¿estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo, René. El entrenamiento constante es la clave para destacar en el mundo de las ventas, ya sea tradicional o digital. Y con recursos como tu libro 1000 maneras de vender y la comunidad en nas.io, tienen las herramientas perfectas para evolucionar y triunfar. René, hablando de la evolución de las ventas, ¿cómo has visto que cambian las técnicas de cierre en el entorno digital comparado con el tradicional? ¿Hay algún enfoque que te haya sorprendido en los últimos años? No, de hecho no hay ningún cambio, son las mismas técnicas. Lo he visto tanto presencialmente, o sea, como venta tradicional, lo he visto tanto en la venta digital. Ese es el problema más grande que existe. Muchos jóvenes emprendedores que quieren poner una agencia de marketing o que quieren vender productos a través de un formato digital, no aprenden ventas tradicionales, entonces no lo aplican, y saben toda la parte técnica de cómo crear un embudo, o sea, una página de aterrizaje, una página de oferta o varias páginas de oferta, hacer mailing, etcétera, pero no saben vender. Y como no saben vender, pues no venden. Son expertos en la parte técnica, pero no en las ventas. Es importante que aprendan las dos. O sea, que aprendan a vender de una forma tradicional y que luego lo apliquen en la parte de la venta digital, y posteriormente pues también en los entrenamientos con las IA. Eso es bien importante que los jóvenes o los nuevos vendedores entiendan que se tiene que hacer. No estamos peleados las ventas tradicionales con las ventas digitales o con las ventas con inteligencia artificial. No estamos peleados, no es esa ya pasó de moda, eso ya es obsoleto. No estamos peleados, tenemos que utilizar todas las herramientas necesarias para convertirnos en profesionales. Si no aplicamos las tres, venta tradicional, venta digital y venta con inteligencia artificial, ahora sí es que nos vamos a quedar atrás. Tenemos que aprender todo. La integración de todas esas herramientas y enfoques es lo que realmente lleva a un vendedor al siguiente nivel. No se trata de reemplazar lo antiguo con lo nuevo, sino de combinarlos para crear una estrategia de ventas más robusta y efectiva. Ahora, pensando en el futuro, ¿cómo ves el rol de la inteligencia artificial en las ventas en los próximos 5 años? ¿Crees que habrá un cambio radical o una evolución gradual? Creo que va a ser un cambio radical porque las IAs apenas están aprendiendo a vender, y sin embargo ya están haciendo la labor mucho mejor que el 95% de los vendedores. O sea, desde este momento ya empiezan a vender, y estamos hablando de una IA ya entrenada, porque hay unas que todavía no están tan entrenadas o formadas para cerrar ventas, pero hay IAs que sí están capacitadas y formadas para poder cerrar ventas. Entonces ya están haciendo desde ahora el trabajo mejor que los humanos. Sin embargo, todavía no todas las industrias, no todas las empresas o profesiones, por ejemplo, abogados, dentistas, oftalmólogos, médicos, no sé,
en diferentes profesiones, todavía no están utilizando los vendedores por IA. Lo que yo creo que va a explotar es la utilización de estos vendedores, o sea, a nivel masivo. Por eso les decía hace un momento que si quieren tener un buen negocio, deberían de pensar en abrir una agencia para poder vender, voy a redundar en la palabra, voy a vender vendedores con inteligencia artificial entrenados y formados. Entonces es una tendencia que va a crear una mega explosión y va a ser muy repentina, porque ya está sucediendo. Ya nada más es cuestión de que la gente vaya haciendo la transición con sus vendedores comunes, tradicionales, humanos, a vendedores digitales. Entonces, si no aprendes esto, te vas a quedar fuera del mercado. Los vendedores poco a poco van a ir desapareciendo. Van a ser reemplazados por IA, pero es importante entender que la IA también debe ser entrenada para que sepa vender de una forma profesional. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso que te acabo de preguntar? ¿Y tú qué opinas, Robotina? Estoy completamente de acuerdo contigo, René. La adopción masiva de vendedores con inteligencia artificial es una revolución inminente y quienes no se adapten corren el riesgo de quedarse atrás. La clave está en combinar la experiencia humana con la eficiencia y la disponibilidad 24/7 de las IAs. Es un futuro emocionante y lleno de posibilidades para las ventas. Siguiendo con esta línea, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que quieren empezar a implementar IA en sus procesos de ventas, pero no saben por dónde empezar? Bueno, es bien importante que, como les dije, que investiguen, que busquen. Yo con mucho gusto, si me escriben en este podcast, les puedo ayudar. Inclusive puedo crear un Zoom, puedo hacer un Zoom, una presentación en vivo para poder explicarles cómo ellos pueden crear su propia agencia para vender robots digitales, robots de IA para que se dediquen a la venta como tal, a la venta directa. Porque bueno, hay muchos asistentes con inteligencia artificial, pero pocos son vendedores. Entonces es importante que sepan que hay formas de hacerlo. Mi mejor consejo, si es lo que se me está pidiendo un consejo, es que se asesoren. En este caso, yo los puedo asesorar siempre y cuando me dejen aquí escrito: yo quiero asesoría, yo le quiero entrar a eso, René, de la IA. Sobre todo que me pongan una palabra clave: yo quiero asesoría, yo quiero aprender más, y con mucho gusto yo los invito a un Zoom para poder explicarles todo de cómo crear un robot de ventas digitales. Esa invitación a un Zoom para aprender más sobre la creación de robots de ventas con IA suena como una oportunidad increíble para quienes quieran adentrarse en este mundo. Así que ya saben, a dejar ese yo quiero asesoría y aprovechar la experiencia de René. Vamos cerrando esta sección con una última pregunta antes de pasar a la promoción de tu libro y comunidad. Si tuvieras que resumir en una frase, ¿cuál es la clave del éxito en las ventas? ¿Cuál sería? Híjole, es una pregunta muy complicada, pero yo creo que la frase o la palabra sería actitud. Actitud quiere decir la predisposición de ánimo que tengas al hacer algo. Pre significa antes de. Quiere decir la predisposición. ¿Qué ánimo vas antes de empezar? Antes de ir a tu presentación de ventas, ¿con qué ánimo vas? Pensando, a lo mejor vendo, a lo mejor no vendo, o vas con la actitud de voy a vender. Vas predispuesto a vender. Eso es bien importante. Cuando tú te metes en una empresa a convertirte en vendedor, ¿con qué actitud estás empezando ese emprendimiento o tu carrera de ventas en esa empresa? ¿Con a ver si me funciona, a ver si tengo resultados, o voy a tener resultados sí o sí? Tu actitud va a determinar la altitud. Tu actitud va a determinar el resultado que vas a tener, y esa es la mejor frase, la mejor palabra, el mejor consejo que le puedo dar a un vendedor: que trabaje en su actitud. Qué gran respuesta, René. La actitud realmente lo es todo en ventas, y esa mentalidad positiva y decidida marca una gran diferencia. René, ¿cuál consideras que es la habilidad más infravalorada en ventas, pero que puede marcar toda la diferencia? Yo creo que la habilidad de saber técnicas, esa creo que es la habilidad más infravalorada, sobre todo en el mundo actual, porque ahora los jóvenes, millennials, centennials, creen
que la venta tradicional, que conlleva mucha técnica, ya son cosas obsoletas, cuando la realidad es que se tienen que aplicar en este ámbito de la venta digital. Cuando no meten esas técnicas, por lo regular la gente no se gancha, no se interesa, no desea, no se convence y no compra. Entonces creo que la habilidad más infravalorada es precisamente las técnicas. Necesitan volver a las bases de las técnicas de venta para poder aplicarlas dentro de la venta digital y también para poder entrenar a las inteligencias artificiales para que las apliquen. Totalmente de acuerdo, René. Las bases técnicas son como ese cimiento que hace que todo lo demás funcione mejor. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo manejas tú personalmente los no o los rechazos en ventas? ¿Tienes alguna técnica mental o emocional para sobrellevarlos? Sí, se puede decir que es una técnica mental, y la técnica mental es ser consciente que no todo mundo va a comprar. Si el vendedor piensa que todo mundo va a comprar, se va a frustrar de la cantidad de nos que va a recibir. Sea venta tradicional o sea venta digital, recibe muchas personas preguntando sobre los productos o los servicios y luego no le compran y esa persona se derrumba, se cae emocionalmente. Entonces, como yo estoy claro y tengo un número específico para más o menos, saber de cada cuántos prospectos voy a vender, pues entonces ya no me frustro. Por ejemplo, si hago una venta tradicional de cierto producto que yo vendo, yo ya sé que de cada 4 me van a comprar 1, máximo 2, no más. Ok, a veces tengo rachas de 4 de 4, pero a veces no me compra ninguno. Sin embargo, yo sé que si hago una relación, una estadística de cada 4, me compra 1. Entonces, eso no me frustra, porque de repente pueden 12 decirme que no, pero luego 3 me compran. Entonces, lo tengo bien claro. Y también cuando hago promociones de eventos o cursos de manera digital, pues también tengo bien claro que no todo mundo va a comprar. Y esa conciencia es lo que hace que no me derrumbe emocionalmente. Es lo que todos los vendedores tienen que aprender, a entender que no todos van a comprar y que lo que tienen que dedicarse es a seguir prospectando, haciendo presentaciones, ya sea de forma presencial o de forma digital. Muy buen enfoque, René. La resiliencia y la claridad en las expectativas son clave. Vamos con la siguiente. ¿Qué señales debe aprender a leer un vendedor en un prospecto para saber si está listo para el cierre? Mira, hay preguntas que a veces los prospectos te hacen que se llaman preguntas de interés. Entonces, un cliente que no está interesado no te hace preguntas, simplemente lo que quiere es deshacerse del vendedor. Pero cuando una persona te empieza a preguntar en cuánto tiempo me llegaría, o qué colores tiene, o qué resistencia tiene, o en comparación con el otro producto, qué beneficios tiene este producto, y te empieza a hacer ese tipo de preguntas de interés, son los indicadores de que esa persona posiblemente te va a comprar. No sabemos si lo va a hacer o no, porque cada cliente es totalmente diferente, cada prospecto es diferente, y nosotros tenemos que entender que no, como son personas y cada humano es totalmente diferente, también pues obviamente en su rol como prospectos o como posibles clientes, todos van a pensar diferente. Entonces, ese tipo de preguntas son los indicadores más claros de que la persona posiblemente quiera comprar el producto. Cuando lleguen este tipo de preguntas, ahí es donde tú puedes empezar a hacer cierres de prueba para ver si la persona ya está decidida. O sea, hacer un cierre prueba, por ejemplo, le podrías utilizar esta técnica que yo utilizo, decirle, oiga, y cuando compre el producto, por ejemplo, ¿dónde lo va a poner? ¿En qué parte lo va a instalar? O sea, esa es una pregunta que está induciendo a que la persona visualice que ya compró. Es un ejemplo de muchos, ¿verdad? Pero la idea principal de esta pregunta es: las preguntas que te hace el prospecto son indicadores de que posiblemente sí te compre. Excelente punto, René. Esas preguntas de interés realmente muestran que el prospecto ya se está visualizando con el producto. Vamos con la siguiente.
¿Crees que todos deberían aprender a vender, aunque no se dediquen a ello profesionalmente? ¿Por qué? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque todos somos vendedores. Todos, absolutamente todos somos vendedores. Tengo muchos amigos que son abogados, que son oftalmólogos, médicos, dentistas, pues de todo, la verdad, ingenieros, arquitectos, que dicen, bueno, ¿a mí para qué me sirve lo que tú haces de ventas? Pero a veces no entienden que todos somos vendedores. Mientras nosotros tengamos un servicio o un producto o una habilidad que nosotros podamos cobrar por ello, somos vendedores. Incluso un emprendedor es vendedor, un empresario es vendedor, un político es vendedor, vende su persona, se vende a sí mismo, un artista es vendedor, un influencer es vendedor, todos somos vendedores. Entonces definitivamente es un sí rotundo de que todo mundo debería de aprender ventas. Ahora ya no son nada más las ventas de antes, ahora son ventas tradicionales, ventas digitales y ventas con inteligencia artificial. Definitivamente todos deberíamos aprender, porque eso repercute en las ganancias que nosotros vamos a tener. Aprender a vender repercute en que que generes más dinero, que tengas una economía mucho más estable, y que si surge cualquier problema sabiendo tú vender, podrías subsistir. Por ejemplo, imagínense un doctor en este país. Yo estoy en México, yo vivo en México. Su licencia vale en México como médico, su profesión. Sin embargo, si está en Italia o está en España, no vale. Entonces imagínense que pasa algún problema y se tiene que quedar en España. ¿Ahora qué va a hacer? Bueno, si tiene habilidades de venta, podría vender algún producto relacionado con cosas médicas, nutrición, etcétera. No sé, con ventas no se va a morir de hambre. Una persona que sabe vender puede vivir en cualquier parte del planeta Tierra y vivir bien. Eso es lo más importante. Entonces, sí, aprendan todos ventas. Gran reflexión, René. Es cierto, saber vender es una habilidad universal que abre muchísimas puertas, sin importar la profesión. Y ahora, la última pregunta para cerrar con inspiración. Si mañana te tocara formar desde cero a un nuevo equipo de vendedores jóvenes, ¿qué sería lo primero que les enseñarías? Lo primero que les enseñaría es que mejoraran su actitud, que trabajaran en la parte actitud. Porque al trabajar en la parte actitud estamos hablando que van a mejorar en la motivación, la inspiración, la creación de metas, objetivos, sueños. Que trabajen en esa parte que es importante y que sepan que tienen que trabajar en su propia formación, en su propia capacitación. Que sepan que ventas es una profesión. Que sepan que no es una profesión que la gente entra por accidente, sino que tiene que profesionalizar para poder llegar a tener éxito, porque luego muchos se meten a ventas, no profesionalizan las ventas, fracasan en ventas y luego andan hablando pestes a otras personas de la carrera ventas, porque ellos fracasaron, no porque la carrera sea un fracaso como tal, o un fracaso per se, sino más bien es porque ellos fueron los que no tuvieron resultados. Yo les enseñaría que tienen que aprender a profesionalizar la carrera de ventas. Obviamente después de eso, ahora sí, enseñarles todo acerca de los productos, que conozcan perfectamente cuáles son las habilidades que un vendedor profesional tiene que tener, que aprendan técnicas de cierre y que aprendan cómo rebatir objeciones y cómo dar seguimiento a los clientes. Eso es lo que yo les enseño en los entrenamientos, tanto presenciales como en mi comunidad de 1000 maneras de vender en as.io, y en mis audiolibros de ventas y en mis pues en ambos libros, ¿no?, que tengo. Así es que ese sería mi mejor consejo en este aspecto, o lo que yo les enseñaría en un principio. Un enfoque completo y fundamental, René. La actitud y la profesionalización son la base de un vendedor exitoso. Y con eso cerramos este episodio cargado de valor sobre ventas. Gracias, René, por compartir tu experiencia y sabiduría. A todos los que nos escuchan, recuerden que las ventas son una habilidad para la vida y que siempre hay espacio para aprender y crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Ventas. Hasta la próxima. Bueno, esto fue todo en el tema de hoy. Hablemos sobre ventas. Ese fue el tema que nos tocó. Y espero que les esté gustando esta innovación que es hacer un podcast trabajando directamente con una inteligencia artificial como lo es Robotina.
Y la verdad es que yo estoy muy, pero muy feliz por utilizar este formato. Creo que vamos a sacar bastante de esto. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast aquí en @René Mantecón.